Hermanos, como pueden ver, el tema del estudio hoy es Tierra Santa. Vamos a empezar, hermanos. Quiero que primero abramos nuestras Biblias en Levítico. Tengo las porciones bíblicas en la pantalla, pero siempre les animo a traer sus Biblias para que puedan ver con sus ojos lo que está en la Biblia y no solo tomen mi palabra, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Levíticos 10 y vamos a leer del 9 al 11. Levítico 10 y vamos a leer del 9 al 11. Dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Aquí en Levítico, Dios está hablándole a los sacerdotes, o en nuestro tiempo serían los líderes espirituales, los líderes en la iglesia. También se conocen como pastores. Como podemos ver en este versículo, en el versículo 9, está hablando de vino. Y si miramos esto más en la historia de la Biblia, el vino se puede ver como falsas doctrinas. Pero en este caso también se pueden ver como sidra y también vino, el líquido. Dios está hablándole a los líderes espirituales, a los sacerdotes, y les está diciendo: cuando ustedes entren a mi tabernáculo, no entren embriagados de vino o de sidra. Él está haciendo bien claro y no hay manera que los sacerdotes se puedan confundir. Y hay una razón por qué Dios les pide esto. Primero, porque sabemos que Dios es santo. Dios es santo. Y la otra razón es porque Él quiere evitar la muerte de los sacerdotes. Él los quiere y no los quiere ver morir. Y dice que este es un estatuto perpetuo para todas las generaciones que van a seguir más adelante. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga de vino o de sidra? ¿Puede discernir entre las cosas santas y las cosas comunes? ¿Verdad que no? No se puede distinguir entre lo santo y lo común. La última parte del 11 dice: para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cuántos estatutos tenían que enseñarle los sacerdotes a Israel? Todos, ¿verdad? Son todos. ¿De dónde vienen los estatutos? Vienen de Jehová Dios. De Él vienen los estatutos. No es algo que se inventó Moisés o alguien. Eso viene directamente de Dios. Vamos a seguir adelante. Ezequiel 44:23. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Ezequiel 44:23. Aquí también Dios les está hablando a los sacerdotes. Versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dios
les está recordando a los sacerdotes que el deber de ellos es enseñarle al pueblo de Dios, a discernir, a poder hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, o podemos decir las cosas comunes. Y les enseñarán. Enseñar es un proceso que continuamente estamos nosotros aprendiendo todas las veces. No es algo de una vez o de dos veces. A veces para una persona que no entiende hay que enseñarle varias veces. Para que ellos pudieran discernir, para que ellos pudieran hacer una diferencia entre algo que es santo y algo que es común. En nuestros días podemos también hacer ese mismo discernimiento. Digamos, los instrumentos que están aquí en la iglesia, en el templo, esos instrumentos están dedicados especialmente para la adoración de Dios. Amén. Y no para otras cosas. Cuando nosotros las tomamos y las agarramos y las empezamos a usar por otras cosas, Dios se desagrada porque ahora ese instrumento vino a ser algo común. Hermano. Tenemos también ejemplos en la Biblia que han profanado los santos de Dios, como el rey Belsasar, que trajo los vasos sagrados y tomaron vino, se embriagaron con los mil invitados que tenían. Dios mandó juicio para ese rey, lo castigó, mandó a otra nación a que destruyera, que lo matara. Amén. Ese es otro buen ejemplo. Gracias, hermano. Dios espera que nosotros lo respetemos. Él no es cualquier persona. No es una persona que nosotros podemos venir como nosotros queramos. Y hay veces que a mí, cuando veo a alguien que está haciendo algo y tal vez dice, oh, bueno, es para el Señor y así como salga, me entristezco porque Dios merece lo mejor. Y no es como cualquier cosa que salga. Si uno va a hacer algo para Dios, tiene que ser bien hecho. Si uno va a dar algo a Dios, tiene que ser algo bueno. Vamos a seguir adelante, hermanos. Yo tenía varias preguntas aquí. ¿Quién les va a enseñar al pueblo los estatutos o a hacer la diferencia? ¿Quién va a enseñar? Los sacerdotes o los pastores o los líderes espirituales, ellos van a enseñar. Eso significa que ellos ya deben de saber lo que van a enseñar. ¿De cuál pueblo estamos hablando aquí? Israel, right? ¿Este versículo es solo para el pueblo de aquel tiempo o es para nuestro tiempo? Para nuestro tiempo también, ¿verdad? El trabajo de los líderes espirituales es enseñarle al pueblo a hacer una diferencia entre lo santo y lo común. No hay manera de confundirse. Si hay algo que está dedicado al templo de Dios, es dedicado especialmente para Dios. No se debería de usar para otras cosas. Lastimosamente hay lugares donde usan las cosas de Dios para cosas comunes. Vamos a seguir adelante, hermanos. Quiero que vayamos a Éxodo. Vamos a ver Éxodo y vamos a leer del 11 al 17. Vamos a ver un poquito la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés? Éxodo 2 y vamos a ver del 11 al 17. Vamos a ver que Moisés
cuando él nació, el rey de Egipto, él quiso matar a los niños. Y la historia de Moisés es casi un poco como la de Jesús, porque en el tiempo de Jesús, Herodes también hizo lo mismo. Él quiso matar los bebés, los primogénitos, varones, porque el que estaba manipulando a Herodes era Satanás. Satanás estaba manipulando a Herodes, y en la misma manera el rey de Egipto también Satanás también manipulaba al rey de Egipto para hacer lo mismo. Dios ya tenía un propósito para Moisés. Es bien interesante que Dios usa el mismo enemigo para ayudar un siervo que va a venir, que lo va a usar más adelante. Moisés fue adoptado por una familia egipcia. Moisés no era egipcio, él era un hebreo. Él fue adoptado, lo educaron, él tuvo una educación de lo mejor, él comía de la comida mejor, él tenía la mejor ropa, tal vez el mejor carro. Moisés tenía una buena relación con el rey y con su hijo, porque más adelante el rey se muere y después sigue el próximo rey o el príncipe. Esta era la familia de Moisés. Moisés, yo creo que él de vez en cuando se sentía como que no cabía. Se sentía un poco raro Moisés, pero vamos a seguir adelante. En debido momento él se dio cuenta que él no era un egipcio y era un hebreo. Él no pertenecía a esa familia. Éxodo 2 del 11 al 17 dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Él ya estaba de edad, y él conoció que él no era un egipcio. Y dice, salió a sus hermanos, y fíjese que solo esta parte dice, y salió a sus hermanos. Eso nos dice que él ya supo que él no era egipcio. Salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés era un hombre que buscaba justicia. Algo adentro le dijo, eso no debería estar pasando. Los seres humanos no se deberían de estar tratando así. Moisés observó que este egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos, y vamos a ver lo que hace Moisés. Versículo 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo digo, ¿no había nadie que lo estaba mirando? ¿Había alguien que lo miró? Sí, Dios. ¿Dios lo miró? Sí. ¿Dios lo estaba mirando? ¿Quién más lo vio? ¿Había alguien más que lo vio? Fíjese que él pensó que nadie lo había visto, pero alguien lo estaba viendo. Yo había puesto una pregunta aquí, ya hice la pregunta, ¿por qué hizo esto Moisés? ¿Por qué mató al egipcio? Por defender a uno de sus hermanos. Amén. ¿Alguien más? Sí, la justicia. Ok, nos estamos acercando un poco más. Para defender a su hermano, para justicia. Él quería hacer justicia, pero a su manera. Pero él quería la justicia. Estaban maltratando a su hermano, y él mató a este egipcio y lo enterró. Y él no le había dicho a nadie, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Vemos aquí que Moisés está siendo un mediador entre estas dos personas que se están peleando. Esto es bien simbólico porque más adelante Moisés tiene que ser el mediador otra vez entre Dios y el pueblo. Es bien interesante cómo la Biblia se va desarrollando, y si la leemos bien despacio y lo que estamos leyendo, encontramos estas cosas. Vemos que Moisés está siendo un mediador entre dos hermanos. Y le dice, ¿por qué golpeaste a tu hermano? Versículo 14. Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí nos dice que alguien más lo vio, alguien más vio a Moisés matar a este egipcio. Dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vamos a seguir adelante. El versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Fíjese que Faraón y Moisés tenían una buena relación antes. Ellos habían crecido juntos. Él era considerado un hermano para él. Vemos que la familia donde él estaba antes se está quebrantando, se está deshaciendo. Simbólicamente o espiritualmente vemos que Moisés, Dios le está ayudando a Moisés a deshacerse de su vieja vida. Moisés, aunque mató a esta persona, Dios, vemos que Él tuvo misericordia de Moisés y lo usó para la gloria de Dios. Moisés mató al egipcio, Faraón se dio cuenta y él decidió huir, porque si no lo iban a matar. El 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Voy a hacer una pausa aquí. Y la razón es porque aquí también podemos ver que Moisés, podemos ver una característica de Moisés que se está desarrollando. Y Dios está viendo el corazón de Moisés. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Y el 17 dice, mas los pastores vinieron a echar y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Podemos ver que Moisés es una persona que buscaba justicia. Estaban las 7 muchachas aquí en el pozo y ellas estaban allí primero y les estaban dando agua a las ovejas. Y de repente vinieron estos pastores y las quisieron quitar de allí, y Moisés inmediatamente se levantó. Y como que conocieron quién era Moisés. Dijo, este es alguien que era del palacio o del amigo del rey de Egipto. Y tal vez dijeron, ok, mejor no vamos a hacer nada. Ok, tomen agua primero y después nosotros vamos a tomar agua o darle agua a nuestras ovejas. Vemos que la característica de Moisés es una característica de... que él busca justicia. Él quiere hacer la justicia. Y eso lo podemos ver aquí. Moisés a este punto no tiene una familia.
salió de Egipto, la familia que tenía se deshizo, ahora lo quieren matar a él, pero no tiene una familia. Pero vamos a ver más adelante que Dios le provee una familia. El 18 dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Normalmente las muchachas se tardaban para hacer este trabajo, pero esta vez llegaron bien pronto a su padre. Y él estaba preguntándose, hey, ¿por qué llegaron tan temprano? ¿Qué pasó? Y entonces ellas le dijeron esto. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Moisés no solo las defendió, sino que también le ayudó a darle agua a las ovejas. Yo me imagino que este trabajo era algo que Moisés tal vez nunca había hecho, pero lo hizo. Porque acuérdense que él venía de una familia de reyes. Habían personas para hacer eso. Él no lo tenía que hacer. Pero algo adentro de Moisés dijo, yo quiero ayudarles. Quiero ayudarles a que le den agua a sus ovejas. El versículo 16 y 17 nos muestra qué clase de persona era Moisés. 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre. Llamadle para que coma. El 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Sephora por mujer a Moisés. Ahora Moisés es adoptado por una nueva familia. Ahora Moisés se siente como que sí pertenece allí. Sí, hermano. Estaba leyendo algo también acerca del versículo 16 del capítulo 2, que donde dice las 7 hijas que tenían el sacerdote de Madian. O sea, esta palabra Madian eran estas son unas personas que eran descendientes de Abraham, que está 25 en el Génesis 25, donde dice que Abraham tomó otra mujer, después que murió Sara, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio, dice, a la luz. Ahí está la descendencia, pero sí, realmente, como dices tú, que Dios ya tenía todo lo que hace con un propósito. ¿Verdad? Amén. Por ejemplo, Dios estaba uniendo realmente la verdadera familia, donde Él realmente pertenece. Yeah. Ven cómo, gracias hermano Carlos, ven cómo Dios tiene todo en control y poquito por poquito Él va poniendo las piezas donde deben de ir. Ahora Moisés se siente como que sí pertenece a esta familia. Ahora él pertenece. Ok, después muere el rey de Egipto, pero el pueblo de Dios todavía está siendo oprimido en Egipto. Y tal vez aún más porque me aseguro que el rey de Egipto no se olvidó lo que Moisés hizo, y tal vez para desquitarse puso al pueblo a trabajar aún más. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir a Éxodo capítulo 3. Y ahí va a empezar nuestro estudio de esta noche. Éxodo capítulo 3. Sí, hermano. Antes que pasemos al capítulo 3, oyendo la enseñanza, viene a la mente y como Dios es el que habla de esta manera, porque Él es su palabra. Amén. Usted de consolación, usted es, como dice, un instrumento en las manos de Él. Y la palabra, como es eterna, fue dada al pueblo de Israel,
y es para nosotros hoy en día. Pero algo que yo veo y la enseñanza también que yo veo como Dios, ¿verdad? De que cuando nació Moisés, cuando escondieron a Moisés, la madre escondió a Moisés, pero estuvo una mujer prudente, sabia, inteligente, donde lo fue a meter en el río Nilo y estuvo pendiente qué iba a pasar. Dios maneja todo como usted lo ha hecho, Dios maneja todo. Hay cosas que nos quedan sorprendido y pues sin eso pensaba yo, Dios ya lo tiene todo. Cuesta entenderlo y ya cuando está sucediendo las cosas, hasta ahí empiezo, y esto no esperaba. Y yo lo que miro aquí, de que Dios, fíjese, hubiera sido otra madre, lo dejó ahí completamente abandonado y Dios con él, no. Verá que nos deja una enseñanza para los padres de familia. Amén. Fíjate que Dios permitió que Moisésito creciera con su propia madre. A pesar de que ahí dijo que le dijo a Miriam, a la hermana de Moisés, ve qué va a pasar con tu hermanito Moisés. Y cuando llegó, Dios envió, como dijo usted, a la persona, algo, ellos eran inconversos, pues, pero envió a las princesas a bañarse al río. Y ahí vieron, como dicen aquí, wow, dicen en inglés, wow, encontraron ahí y fueron a destapar ese arquillo, qué precioso. Y lo más precioso era lo que estaba envuelto ahí, era un precioso hebreo. Y Miriam está bien, y se acerca, pero con prudencia, no dice, es mi hermanito, no, calladito, ¿verdad? Amén. Y con aquella sabiduría, instruida por una madre sabia. Por eso, bueno, no extender más, acá hay más pasajes. Y yo lo que miro aquí, este niñito precioso creció en los brazos de su madre, y cuando estaba dándole de mamar, porque en ese tiempo no había leche así en bote, ¿verdad? Sino sí, ahí le daba de mamar y decía, Moisésito, nosotros somos hebreos, somos hijos de Dios. Y cuando vas a crecer, Moisésito, porque tú no vas a estar conmigo, va a llegar un día en que te voy a entregar con aquel que te va a adoptar, pero no eres desde pequeñito, ahí en los brazos, o sin duda cuando estaba en el vientre, le empezó a hablar a Moisésito que era pueblo hebreo. Y fíjense lo importante es de que este niño llevaba esa enseñanza grabado en la mente. Estaba en Egipto, porque como cuando usted tocó eso, ahora como dijo, llegó a sus hermanos. Ahora, ¿qué le dijo eso? Que eran sus hermanos, porque él desde pequeñito ya llevaba esa enseñanza. Yo estaba hablando a un joven allá en nuestro país, en Guatemala, y le dije, deja de estar tomando, estás tomando. Ah, no, digo, mira, pastor, digo, mi padre es borracho y yo soy borracho, pero ¿cómo va a ser posible si tu padre? Pero es que cada quien, no, digo, yo voy siguiendo el ejemplo que él me puso adelante. Ahora, mire, en este caso, la mamá le dijo, tú eres hebreo, y cuando lo fue a dejar, yo sé que tal vez derramó lágrimas, porque de todas maneras derramó lágrimas, pero dejó en la mente de este pequeño bebé esa palabra clave, que eres hebreo. Estaba Moisés allá y se dio cuenta, ¿por qué dijo? Este es mi hermano, el que nos están tratando. Ahora, ¿qué le dijo? Porque ya llevaba la enseñanza. Amén. Vale la pena la enseñanza, por eso cuando dice la Biblia, instruye al niño, ¿cuándo? Cuando sea pequeño, no dice joven, sino al niño. Sea grande. Qué enseñanza tan grande, y miramos ahora cómo Dios cumple su promesa. Amén, hermano. Gracias. Gracias, hermano pastor. Ese es un buen ejemplo, porque podemos ver que aunque ella tenía a Moisés en el vientre, ella, me aseguro que le hablaban como muchos de los padres hacen hoy. Aunque están en el vientre, les hablan, y los niños entienden entienden. Pero lo bien duro es, y a veces solo lo leemos, pero ¿cómo sería para una madre tener su hijo por un tiempo corto, después ponerlo en un canastillo y empujarlo para un otro lugar? Que uno no sabe qué hay en el agua. Puede haber un animal en el agua que se lo pueda comer. El niño está indefenso.
Puede venir otro animal y se lo podría llevar, porque los animales llegan al agua para tomar agua y si no se lo llevan y no. Sí, hermano Carlos. Sí, acordarnos también que la mamá de Moisés, ¿verdad? Y todos ellos sabían que existía un Dios, ¿verdad? Y así como nosotros los padres, creo que nosotros a los hijos cuando salen oramos por nuestros hijos. Me imagino que esta madre encomendió también a Josécito, ¿verdad? En que Dios guardara de él, Amén. lo cuidara y todo, ¿verdad? Incluso como se llama, cuando lo puso en esa cosa de Moisés que le llama en el agua. Ajá. Amén. Ya. O sea, uno se puede imaginar muchas cosas, pero sabemos que Dios tiene el control de Sí, todo. amén. Es soberano. Ya. Gracias, hermano. Ya, él guió ese canastillo al lugar apropiado. Y no vino a caer a otro lugar, vino a donde estaban las muchachas del palacio de Egipto. Y fíjense, hermano, Sí. que ya No, está bien, hermano. segunda vez, que cómo es de que, mire, pues Dios es soberano. Él nunca va a hacer algo que no esté correcto. Lo llevó en el lugar, como dijo usted, el lugar indicado. ¿Dónde? En el palacio, para ser entrenado, para ser estudiado, preparado, porque mañana tenía que ser un líder con esa capacitación que allá le dieron. Le sirvió ahora. Como alguien, como dijo Pablo, así como yo era bueno allá en el mundo para cantarle al mundo, pues así también tengo que ser bueno también ahora para predicar de Cristo. Amén. Así fue Moisés, Dios lo llevó en el lugar. Prepárate secularmente, fue preparado militarmente, sin duda estuvo comandando algún pelotón de soldados. Él miraba, fue instruido y aprendía de su padre adoptivo, pues como dijeron ahora, eres hijo del faraón, y él se miraba de aquel soldado, cómo era su carácter. Ya me imagino ser, porque un soldado, uno militar, tiene un carácter serio, fuerte, sí, y delicado. Eso lo fue él aprendiendo. Y luego entró a los colegios, fue capacitado. ¿Por qué? Porque todo vino de ahí arriba. Amén. Yeah. Dios, gracias hermano. Dios provee. Él siempre va a proveer. Es lo mismo que le dijo a Abraham. Abraham a su hijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Hermanos, el Éxodo capítulo 3, si ya lo tienen. Vamos a empezar, dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Quién era Jetro? El suegro de y era un sacerdote. Un suegro y un sacerdote. Ahora vemos un gran contraste aquí. Moisés venía de un palacio donde él no hacía este clase de trabajo, pero llegó un momento donde él vino a apacentar ovejas. Él conoció los peligros que vienen con apacentar ovejas, porque hay animales que se quieren comer las ovejas. Como podemos ver, David también protegió las ovejas que tenían de osos, de leones, cualquier cosa que se quería devorar a las ovejas. Moisés también tenía experiencia en esto, pero vemos aquí que él estaba apacentando a las ovejas. Eso es bien simbólico. ¿Dónde estaba apacentando las ovejas Moisés? En el desierto, ¿verdad? Fíjese que otra vez esto es bien simbólico. Porque ¿qué es lo que iba a hacer Moisés más adelante? ¿Apacentar qué? Al pueblo. En el desierto. Fíjese, si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia despacio, encontramos estas cosas y si le pedimos al Señor, yo quiero entender tu palabra. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? Porque a veces miramos las cosas físicas y no miramos las cosas espirituales. Moisés estaba apacentando ovejas en el desierto y más adelante y lo iba a hacer. Quiero ver.
Moisés llevó las ovejas al desierto. ¿De quién era el monte? De Dios. Amén. Este monte no era como cualquier otro monte. Fíjense que solo decir que hay un monte ahí, me imagino que habían otros montes. Pero aunque habían más montes, otros montes, este monte específico era de Dios. Amén. Era el monte de Dios. Y otra vez vemos que Dios hace una separación de las cosas santas y las cosas comunes. Así como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aunque habían tantos árboles, había un árbol específicamente que le pertenecía a Dios. Y aquí podemos ver que aunque habían muchos montes, este monte específicamente era especialmente apartado. Era sagrado. Vamos a seguir adelante. El versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí vamos a hacer otra pausa, hermanos. Primero, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién? Jesús. Jesús es el ángel de Jehová. Ese mismo Jesús que murió por nosotros en la cruz se le apareció a Moisés. Se le apareció a Moisés. ¿Cómo se le apareció a Moisés? En una zarza. Pero ¿en qué forma tenía? Fuego. Amén. Gracias, hermano. Él se le apareció como una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Por qué no se consumía la zarza? Ok, porque Dios estaba ahí. ¿Alguien más? ¿Por qué no se consumía la zarza? Fíjese que si nosotros analizamos esto muy bien, esta zarza, Moisés había visto muchas zarzas, pero había algo especial de esta zarza. La zarza no se consumía. ¿Y el fuego dónde estaba? ¿Arriba? En medio. Y fíjese, ¿qué nos dice esto? Que el fuego o la llama que estaba en medio de la zarza no necesitaba la zarza para seguir quemándose. Ese fuego, esa llama, trabaja independientemente. No necesita de nada para seguirse quemando. Era un fuego santo. No era un fuego común y corriente, un fuego que nosotros usamos para cocinar, para hacer otras cosas, para calentar la casa. No era un fuego así. Esta llama era independiente de la zarza. No ocupaba la zarza para seguirse quemando. No se quemó la zarza. Que agarra fuego. Yeah. Y no era raro que estas cosas se quemaban a cada momento. Pero esta vez, mientras él estaba apacentando las ovejas en el desierto, vio que esta zarza no se consumía. Ahora hay algo dentro del corazón de Moisés que está ardiendo. Hay algo dentro del corazón de Moisés que le dice: deberías investigar esto. Hay un fuego en el corazón de Moisés. Vemos que este fuego no es cualquier fuego, no es común y corriente, es un fuego santo
es un fuego bueno. Pero en ser tan bueno, este fuego también puede consumir las cosas que son pecaminosas. Digamos, si vamos a ver más adelante que Moisés se va acercando y Dios le dice, hey, no te acerques. El fuego es tan bueno, es tan santo el fuego que cualquier cosa que se le acerca muy cerca, lo consume y lo va a consumir. Y los quiero dar un ejemplo. Quiero que vayamos a Levítico y vamos a ver el versículo, Levítico 10, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Levítico 10, vamos a leer del 1 al 3. Este fuego es bueno, pero también es un fuego consumidor. Este es el pecado de Nadab y Abiud. Pongamos mucha atención de esto. Y les voy a dar una pequeña historia de esto. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, la manera que Él se manifestaba es que caía fuego del cielo y consumía el altar. Así como el altar de Abel, cuando él ofreció. El mismo altar que Elías hizo ante Dios para probar que Él era Dios. Pero en esta ocasión, Dios les había dicho a los sacerdotes, a los líderes espirituales, que no usaran cualquier otro fuego, solo el fuego del altar. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a Nadab y Abiud. Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. ¿Quién se acuerda qué es incensario? Son las oraciones del pueblo. Las oraciones del pueblo. El incensario tenía que ser mezclado con un fuego santo, no con un fuego común y corriente. Dice, y pusieron en ellos fuego, y oiga esto, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Cuando dice fuego extraño es un fuego común y corriente. Un fuego que se usa día a día. Sí, hermana. ¿Qué dice incensario? Yo he visto de los sacerdotes en la católica que usan como que son balanzas, así ponen incienso y el humo. El humo, sí, porque va subiendo las oraciones, el humo casi así como un candil. Ellos tienen el incienso en este container, voy a decirlo en inglés, y ellos tienen que usar el fuego del altar, porque ese fuego que está en el altar no es un fuego que es común y corriente. Ese fuego viene de Dios, no es un fuego terrenal. Ellos tenían que usar ese fuego y quemar el incienso solo con ese fuego, y subía las oraciones del pueblo. Vemos aquí que ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego común y corriente, y dice que Él nunca les mandó. ¿Quién Él? Dios. Dios nunca les mandó a ellos que le dieran ese tipo de fuego. Versículo 2 dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios espera que se le respete. Él no es cualquier cosa y se merece lo mejor. El fuego que ellos trajeron eran un fuego de todos los días, y ellos sabían esto desde antes. No era la primera vez que ellos hacían el incensario en el tabernáculo. No era la primera vez. Ellos sabían, y sabiendo esto lo hicieron, pero porque estaban embriagados de vino. Y Dios les había dicho, por favor, no entren a mi tabernáculo embriagados de vino, ni me ofrezcan
fuego extraño. Dios es bien claro. El versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no pudo contestar, mejor se quedó callado. Dios espera que se le respete. Él es un Dios santo, es un Dios delicado y Él espera que nosotros lo respetemos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Quiero ver. El versículo 3 de Éxodo 3, hermanos. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés estaba curioso de esta zarza. Y así como apareció esta llama en la zarza, también apareció esta llama en el corazón de Moisés. El corazón de Moisés estaba siendo consumido más y más al acercarse a esta llama. Al enfocarse en esta zarza, me imagino que las cosas de su alrededor se empezaron a desvanecer un poco. Él estaba bien enfocado en esta zarza. ¿Y por qué es que no se consumía? Él podía sentir el calor de esta zarza y él se acercaba más a la zarza. La luz que emitía esta zarza se ponía más y más intensamente mientras él caminaba más cerca a la zarza. Y me aseguro que el sonido de las ovejas poquito por poquito se fue desapareciendo. Yo quiero que veamos esta zarza en una diferente manera. El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aparte de ver esta gran visión de la zarza, él oyó la voz de Dios. Yo no tengo estos versículos en la pantalla, pero si ustedes buscan Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese era Juan 10:27. Ahora, tal vez se está preguntando, ¿cómo se oye la voz de Dios? ¿Cómo se podría oír la voz de Dios? Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 15 nos da una pequeña idea de cómo se oye la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Moisés oyó la voz de Dios y no me puedo imaginar cómo él se sentía. Y lo vamos a ver en el próximo versículo. Yo busqué en el internet ¿qué significa el nombre Moisés? ¿Qué significa el nombre Moisés? Y en inglés me salió casi como es algo como sacar fuera de. Sacar fuera de. Y si vemos también qué significa el nombre de Josué, más adelante se los voy a traer. Pero es bien interesante porque hace una conexión al Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir adelante, hermanos. Versículo 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y voy a hacer otra pausa ahí porque es bien interesante que aunque había tierra por todos lados y Moisés tal vez había caminado por este desierto muchas veces, había una parte de este desierto donde era la tierra santa, no era cualquier lugar, así como el monte, que aunque habían tantos montes, ese monte específicamente le pertenecía a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, por favor, no te acerques y quita tu calzado. No, este lugar no es un lugar común y corriente donde las personas pueden venir y caminar. Simbólicamente esto se puede ver que es a darse a respetar, que cuando uno viene ante Dios debería de venir con respeto. Sí, hermano. Sí, o sea, Dios cuando le habló a Moisés en la zarza, como tú dices, le dijo que quitara el calzado, porque nosotros realmente cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, estamos en la presencia del Dios Santo. Amén. Realmente nosotros tenemos que acercarnos y estar bien conscientes que nosotros estamos adorando y venerando a un Dios santo, santo. O sea, nosotros incluso tenemos que desconectarnos de todo realmente de lo que tenemos en mente y adorarlo 100%, como dice creo que Mateo 4:25 dice que él dice que busca a hombres que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Nosotros cuando nos acercamos realmente que estamos bien conscientes que no estamos adorando a un Dios cualquiera, estamos adorando a un Dios que es grande, inmenso, que realmente que creó el universo, que tiene todo el poder, que le merece todo. Amén. Y cuando nosotros, cuando nos acercamos a Él, nosotros tenemos que estar bien conscientes que nosotros somos humanos y pecamos a cada instante. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que orar y venir a Él, así como dijo ¿cómo se llama? El rey David cuando pecó, dijo que le limpiara con un hisopo para entrar, para poder orar con Él, ya tenía que estar limpio. O sea, así nosotros realmente cuando venimos a Él y nosotros sabemos que somos pecadores, nosotros tenemos que quebrantarnos, pues, a decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Amén. Sabemos que lo estamos acercando en 2 o 3 veces. Amén. Yeah. Gracias, hermano, por compartir. Es bien importante que nosotros sepamos quién es Dios, sepamos que Él es santo, pero lastimosamente a veces hoy en día los líderes espirituales ellos mismos no saben que Dios es santo. Si ellos no saben que Dios es santo, ¿cómo es que ellos le van a enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo común? Una parte de la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este versículo 6, hermano, vamos a seguir adelante, ya voy a terminar. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjese, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y otra vez hay un gran contraste entre este Moisés que tiene este encuentro con Dios y si lo comparamos con Moisés más adelante en Éxodo 33:18, él dice, Señor, yo quiero ver tu rostro. En este momento, él se cubrió el rostro. Él conocía quién era Dios, pero no a este nivel bien íntimo que solo sea Dios y Él. Él tal vez lo había oído en el palacio, tal vez
nunca vino a tener un encuentro con Dios tan íntimo, así como lo hizo en este momento. Y Dios vio algo en Moisés que Él quería usar para su gloria. Vemos que Moisés se cubrió su rostro aquí. El versículo 7, hermanos. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios, el Dios verdadero, el Dios que se manifestó por medio de esta zarza, Él mira nuestra tribulación. Él sabe muy bien nuestras tribulaciones. Él oye nuestro clamor y Él conoce todas nuestras angustias en detalle. Dios no es como otros dioses. Hay un versículo en Deuteronomio 4:28 que dice: y serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero este Dios que se manifestó por la zarza, Él siempre ha existido. Siempre ha existido. Él no fue creado, Él siempre ha existido. El versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿De dónde descendió Dios para librar a Israel? ¿Qué es lo que dejó Dios para venir a la tierra? Dios es 3 veces santo. Sabemos que hay 3 cielos: el cielo donde vuelan los aviones y donde vuelan las aves. El segundo cielo es el cielo cósmico, donde están la luna, las estrellas. Y arriba de eso es el tercer cielo, y es donde mora Dios. Y este versículo me está diciendo a mí que Él descendió del tercer cielo para librar a su pueblo de la mano de los egipcios. Dios, como les dije antes, Él quiere que nosotros seamos libres de opresión, y Él nos quiere, la intención de Él aquí dice: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo. Y podemos ver que la intención de Él es que el pueblo sea libre de esta opresión. Sí, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y es una gran comparación, porque así como Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de egipcio, Dios se hizo carne. Jesús hizo carne y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos salir de Babilonia. Él nos manda a salir de allí, porque Él quiere algo bueno para nosotros, hay algo mejor. Hermanos, hasta allí llegó mi mensaje. Tenía más, pero no, el tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza, pero quiero que nosotros quedemos con esa llama en nuestros corazones
de querer saber más y más de Dios y aprender más de Él y tener una relación más personal con Él, así como Moisés vino a encontrarse con Dios por medio de esta zarza. Vamos a orar para quedar despedidos, hermanos.